Muy buenos días, amigos, amigas, damas y caballeros. Gracias por estar al pendiente de este video. Somos Dinero Magazine Online y estamos listos para otro nuevo tema. Este es un tema que para mí personalmente, yo creo que para el equipo completo, se nos hizo muy difícil. Se nos hizo muy difícil porque primero es algo que está vigente en este momento y es algo que nos afecta a todos y cada uno de nosotros. Me refiero al tema de la política. Les prometimos la vez pasada que ese iba a ser el contenido de ahora y entonces ahora les estamos cumpliendo. El tema de la política para nosotros fue muy difícil porque tenemos que tomar un punto de vista objetivo, independientemente de las cosas que nosotros pensemos como individuos, nosotros los tres me refiero, tenemos que tener un punto de vista objetivo a fin de analizar todos los puntos. No es sino hasta que analizas el punto que está en contra de lo que tú piensas que realmente empiezas a encontrar otro montón de verdades. ¿Verdad? Entonces yo creo que ambos partidos, hablando de lo que son los partidos, ambos partidos comparten mucha razón desde el punto de vista lógico y otros emocionales por ahí también. Entonces, empezando de lleno, les voy a decir, déjenme les comento algo. Yo me preguntaba cómo fue que se inició la división de partidos. ¿Por qué tener un lado izquierdo y un lado derecho? Y resulta que dice que en 1789 estaban dando en Francia. Ellos tenían la cuestión del rey, que quien creó la constitución, por ejemplo, de ellos, y quien estaba viendo por hacer ciertos cambios que podrían o no convenirle a la gente. Entonces, a fin de la gente en el Congreso, a fin de que ellos tuvieran la oportunidad de votar, de dejar o no lo que convengan, lo que hicieron en esa asamblea fue separarlos, dividirlos en dos partes. A una mitad de las personas que dijeron tienen la oportunidad de ustedes de vetar completamente lo que se diga en la Constitución del lado derecho, y a la gente que diga, bueno, puede ser que se vote, pero parcialmente del lado izquierdo. Lo hicieron para propósitos de que cuando se sometieran los votos, primero, no hubieran peleas por la cercanía, y segundo, para que cada quien pudiera decir lo que cada quien pensaba. Eso se volvió tan común y tan popular que usted hasta el día de hoy sigue partiéndose derecha e izquierda. Parte de lo que vamos a comentar es, ¿tiene sentido el que nosotros tengamos una separación? Empecemos, don Manuel, ¿qué nos cuenta? Bueno, en la revista, en el website de la revista, ahí tocamos el tema de la política. Y es bien interesante porque, pues, si votamos o no votamos, de repente lo vemos así como que no, hay que voten los que puedan o los que quieran, y los hispanos, no toda la gente participa en eso, ¿no? Pero eso no es de acá, eso también es en nuestros países. Los porcentajes de votación, digamos, todas las personas sin capacidad de votar, normalmente en nuestros países latinoamericanos es poca la gente que llega al 50% de los votantes, ¿sí? De los registrados, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a lo mejor ese 50% que votó es el que está decidiendo tu propio destino. Ese es el gran problema, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros como hispanos, si estamos acá, tenemos que aprender a participar en política porque nuestra voz, nuestro voto cuenta. De uno en uno se hace mucho, ¿no? Ahora, otra cosa que tocábamos también, pues aquí sabemos que este país tiene normalmente dos partidos, el demócrata y el republicano, como en el orden que ustedes quieran ponerle, pero también existen otros candidatos independientes que jamás se toman en cuenta. ¿Por qué? Porque mucho de eso tiene que ver con dinero. Al final las elecciones es así. ¿Quién gana? El que meta más plata para poder interferir en la mentalidad de las personas, ¿sí? El que tenga, dicen que el que más suena, el más conocido es el que va a ganar. Entonces, normalmente así pasa, ¿sí? Sobre todo ahora con la proliferación de las redes sociales y la publicidad masiva y todo eso. Y así es en todos nuestros países. Quien más meta dinero es el que va a ganar, no importa qué ideología tenga, ¿no? Pero aquí en Estados Unidos, por nivel cultural, pues esos dos partidos han visto, toda la gente es de un lado o es de otro. Entonces, lo que vamos a analizar acá no es ninguna cosa profunda, es algo que creo que todos conocemos, pero lo que más me preocupa a mí es que tenemos que entender que las elecciones vienen en noviembre y que hay dos candidatos que son los que llevan la batuta, que son sobre los cuales tenemos que decidir. Y aquí lo que vamos a realizar es qué es lo que cada partido piensa, qué cada partido propone
o cuál es su ideología realmente de cada partido. Nos vamos a dar cuenta de cosas que ya sabemos porque nos corresponden, porque nos toca a todos, pero a lo mejor nosotros no nos hemos dado el tiempo de analizarlo, no a profundidad, pero por lo menos con un análisis que sea fácil de entender, ¿no? Entonces vamos a comenzar con eso. No sé si usted quería comentar algo, Lili. No, si quieren vamos directamente a lo que son, ¿no? Ok. Quieren que nos dividamos entonces los principios, ¿verdad? Sí, claro, vamos a ir hablando de principios grandes, pero yo creo que con cada principio vamos a tener que hacer un análisis sobre eso, ¿no? Entonces, claro que sí. Ok, háblenos entonces del Partido Republicano, a ver qué es lo que dicen ellos principalmente. Bueno, uno de los principios republicanos es la libertad individual. El Partido Republicano defiende la libertad individual y la autonomía personal, considerando que los ciudadanos deben ser libres de tomar sus propias decisiones y asumir su responsabilidad de sus acciones. Bueno, yo creo que eso ambos partidos creo que lo comparten, porque el principio de la Constitución es ese, que uno tenga la libertad, ¿no? Esa es parte de lo que dice la Constitución. Claro. Entonces ahí creo que no tenemos mucho que si es de republicano o demócrata. Correcto. El asunto es cuando esas responsabilidades individuales se pasan más allá, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el Partido Republicano defiende, y lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, el asunto de las armas. Que le dice que todo el mundo tiene derecho a portar un arma para defenderse. ¿Sí? Okay. Ahora, ya sabemos que sí, que esto está en la Constitución y que es necesario, pero todo el problema radica no en que la gente tenga armas, radica en en los excesos, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, esto va a ser largo y creo que lo vamos a tener que dividir en 2 o de repente en 3 cosas para no tardarnos tanto tiempo, ¿no? Por ejemplo, todos los pleitos que han habido entre los dos partidos donde se pelea muchísimo respecto a las armas es eso, el derecho a portar armas, pero ¿para qué tú quieres un arma de esas grandototas que tienen un montón de balas, ¿no? ¿Cómo para qué? Ah, sí, claro. ¿Sí? Claro. ¿Sí? Entonces, ese es un problema muy serio que viene, digamos, de la teoría de ellos, ¿no? Entonces, nosotros como revista, nuestra intención no es ponernos a ir de un lado o de otro, porque no queremos en ninguna manera influir en lo que ustedes piensan. Pero yo veo más en la parte de los excesos, ¿no? Entonces, pero sigamos con esto más porque hay muchos temas que tocar. ¿Qué más? Vamos a ver. Otro principio republicano dice gobierno limitado. Miren, los republicanos abogan por un gobierno federal más pequeño y menos intrusivo, creyendo que el gobierno local y los individuos deben tener más control sobre sus vidas. Eso es bien interesante. Normalmente en los estados, el gobierno poco a poco se va haciendo más y más grande porque los políticos llevan a sus parientes, porque cuando uno siente tiene un estado muy controlador, donde se mete el estado en todas las áreas de tu vida, obviamente creciendo no solo en el presupuesto del control de todos los trabajadores del estado, sino que también controlando mucho más de los aspectos de la vida de las personas. Entonces, por eso los republicanos piensan que un gobierno más pequeño debe de ser más eficiente y dejando que las fuerzas del mercado vayan, digamos que, rigiendo la forma de vivir, ¿no? Pero vamos de nuevo con eso. Un gobierno muy limitado se vuelve, con una población tan grande y con un país de primer mundo, un gobierno limitado, y yo creo que de alguna manera se volvería deficiente, ¿no? Ahora, contrario a lo contrario, un gobierno muy grande, todo el dinero de los impuestos se va a mantener al gobierno y no realmente en las obras que se deben de hacer. Entonces, sí, para que nos demos cuenta cómo la política es compleja. Es complicada. Que no se puede nada más manejar de una parte u otra, ¿no? No puedes. Otra cosa, vamos a ver. Tal vez unos 3 puntos de cada uno, digo yo, vamos a ver en lo que vamos avanzando, ¿verdad? Está bien. Responsabilidad personal, siguiendo el último principio republicano de todos los que tenemos por acá, ¿verdad? Responsabilidad personal. El Partido Republicano enfatiza la importancia de la responsabilidad personal y la autosuficiencia, animando a los individuos a trabajar duro y asumir la responsabilidad de sus propias vidas. Bueno, yo creo que eso también tiene que ver con ambos partidos. Con ambos partidos, pienso, claro. Aunque uno tiene que profundizar un poquito más respecto a qué eso, se refiere. ¿no? ¿A qué se refiere? Claro. Porque, digamos, hay personas que a lo mejor están en cierta desventaja. Sí. ¿Sí? Donde
por ellos mismos, a lo mejor, porque no están en esa posición, no pueden ellos salir solos por sí mismos, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de no es lo mismo que en las escuelas se dé cierto nivel de educación porque hay buenos maestros, porque les pagan bien, porque viven en una zona exclusiva, porque tienen derecho a mejor equipo, por ejemplo. Claro. ¿Sí? O personas que a lo mejor, lo vemos en nuestros países de tercer mundo, ¿no? Pueden haber personas que pueden ser muy buenos atletas, pero si no tienen los recursos para poder sobresalir, no lo hacen. Claro, ¿sí? Entonces, ¿dónde lo hacen? ¿Verdad? por mucho que cuando uno se pone a escarbar en esas palabritas, te das cuenta de la importancia. Todo esto que estamos hablando es pura teoría, ¿ok? Porque una cosa es los principios, otra cosa es lo que realmente se cumple. Y lo interesante al final de cuentas, que es lo que he analizado, es la balanza de poderes. Cuando nos damos cuenta que hay un partido X que quiere imponer su voluntad en todo sentido, con todos sus principios, pero está el otro partido por otro lado que cree algo diferente y entonces ahí se encuentra la balanza de poder. Esa es la importancia de que ambos partidos estén en la contienda, donde las personas de alguna manera voten no todos por un partido en cuanto a diputados, en cuanto a senadores, en cuanto a todo eso, sino que se vaya mezclando que se vayan mezclando las fuerzas para que las decisiones al final hagan contrapeso, ¿no? Eso tiene una ventaja y tiene una desventaja, Claro. ¿no? Porque hay leyes que a lo mejor podrían beneficiar y es que también cuando hablamos de la mayoría también hablamos de eso. Piensen en lo siguiente. El gobierno anterior creo que ganó como con el 50 y pico, 51%, por ejemplo. Digamos, 51% es mayoría, ¿ok? 51% del 60% que votó, por ejemplo, del 50% que ha votado, el 51% digamos que eligió al Partido Demócrata, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que todos contentos. Hay 49% descontentos. Claro. ¿Sí? A diferencia de un margen más grande, ¿no? Claro, o sea, es muy difícil encontrar un presidente que gane con el 60 o con el 70%. Es muy, muy difícil de verlo, ¿no? Pero aún así, entonces un 51 contra un 49 y 49 descontentos que no estuvieron de acuerdo, pero ganó la mayoría. ¿Sí? Entonces, para que nos demos cuenta la importancia que tiene la política en la forma de vivir de todos aquí en este país, ¿no? Creo que desde mi punto de vista muy personal lo que voy a decir de esa cuestión de los márgenes, como usted dice, ¿cómo puede ser posible que un margen tan cerrado descalifique completamente al otro margen que perdió? Y eso significa que vamos a obviar completamente lo que otra persona pensaba, dando lugar a que la gente esté descontenta. Entonces, yo creo que parte de eso es porque las campañas de estas dos personas son tan fuertes y los medios, incluso puede decirse un medio de comunicación, están tan presentes en estas comunidades que terminan influenciando tu voto. ¿Eso qué significa? Que terminan oscureciendo un poquitito tal vez tu propia forma de pensar, que podría ser individual, que podría ser central, que podría irse de un lado, podría irse del otro. Tienes tanta influencia y hacen tan buen trabajo que los márgenes son muy similares. Complicado. Sí. Sí, bueno. Sigamos. Libre mercado. Los republicanos defienden el sistema de libre mercado creyendo que la competencia y la iniciativa privada son fundamentales para el crecimiento económico y la innovación. Lo que podría decir aquí es, obviamente este país ya tiene muchísimos años de existir, funciona como una maquinaria ya solita, ¿sí? Entonces sabemos que en Estados Unidos impera el libre mercado. Eso lo dice también la Constitución, ¿no? El libre mercado. Lo que pasa que hay una parte donde le hablan de los socialistas, digamos, ¿no? Las personas de izquierda que tienden más hacia el socialismo o inclusive hasta el comunismo en los extremos. Es complicado hablar de eso porque se tiene que ver con la propiedad de los medios de producción y con ese tipo de cosas. Entonces, ese tema yo creo que ambos partidos tienen que respetarlo. Está en la Constitución. Este país es de un libre mercado, es capitalismo puro, ¿sí? Donde habla lo que manda es la oferta y la demanda. Entonces creo que ambos partidos comparten esa energía, pero lo que pasa es que esto es como un péndulo, digamos, ¿no? Si la derecha se va muy al extremo derecho, entonces ellos cortan beneficios sociales, ¿sí? Suben impuestos a la clase trabajadora, desgravan a la clase pudiente. Si nos vamos al otro extremo de la izquierda, pues le da un montón de beneficios a la clase trabajadora, recorta impuestos a lo mejor,
mantienen mucha gente que no trabaja, ayudan con muchos beneficios para la gente trabajadora. Entonces, los extremos creo que son los que nos perjudican de alguna manera, ¿no? Pero al final no podemos pensar que el Partido Demócrata pudiera irse hacia el socialismo completo, porque no se puede. La Constitución establece que estamos en un país capitalista donde el libre mercado, ¿no? Ok. Pues tenemos aquí otro, la baja tributación. El Partido Republicano aboga por una reducción de los impuestos para estimular el crecimiento económico y permitir a los individuos mantener más su dinero. Pues es interesante el principio republicano, ¿no? Pero al final acuérdense que hablamos de lo mismo. Este país necesita defenderse. Es un país odiado por muchos, queridos por otros muchos también. Pero este país, por la forma en que ha incidido en la política exterior y también por controlar a los 300 y pico de millones de personas que hay en este país, pues ¿quién va a pagar mantener al gobierno? ¿Quién va a pagar por la seguridad? ¿Quién va a pagar por todo lo que este país tiene? Si las personas quieren tener buenas escuelas, quieren tener buena policía, quieren tener control del Estado en todo, hay que pagar más impuestos. Tarde o temprano, por ahí verás. Entonces, esto es una teoría, pero la práctica es la que nos va enseñando poco a poco cómo las cosas de los impuestos se van manejando, ¿no? Y uno de esos es hay impuestos sobre la propiedad, por ejemplo, ¿no? A lo mejor no te suben el IVA, por decir algo, a lo mejor no te suben el impuesto sobre la renta o el income tax, pero a lo mejor te suben el impuesto a la propiedad. ¿Sí? Claro. Entonces, el gobierno tiene que mantenerse. En la medida que este país necesite crecer más su aparato burocrático, pues más impuestos van a venir. En la medida que se necesite satisfacer más las necesidades de más gente, digamos por el lado demócrata, pues el dinero tiene que ser de alguna parte, ¿no? Por supuesto que hablar de dinero significa mucho también. Si no vemos la ahorita que con este gobierno, que después de la pandemia emitieron un montón de dinero sin respaldo, digamos, ese es otro tema que hay que tocar, para poder darle a las personas que no tenían un fondo de emergencia creado, personas que vivían cheque tras cheque y que de repente se vieron en peligro de perder su casa o dejar de pagar el alquiler o lo que sea. Entonces el gobierno emitió dinero y le dio a cada quien un cheque para que pudiera salir de la crisis de lo que trajo la pandemia. Entonces, cuando hablamos entonces de impuestos, no es nada más así. Hay mucha tela que cortar sobre eso, ¿no? Y yo creo que cada partido, independiente de su ideología, tiene que tomar acciones para poder beneficiar o para poder salir de la crisis que se provoque, ¿no? Sigamos con lo siguiente. Ok, vamos a partiéndonos un poquitito, yéndonos un poquitito al lado demócrata para que no se concentre de un solo lado. Dice que el Partido Demócrata favorece un poquitito la economía y en general apoya lo que es un sistema de impuestos progresivo. ¿Okay? Dice que ellos apoyan un poquitito más lo que son los sueldos mínimos que sean un poco más altos, apoyan el seguro social, apoyan que el healthcare o lo que es el sistema de salud sea universal, la educación pública y lo que es también la compra de casas, ¿no? Subsidiado. También apoya la estructura y el desarrollo de energía limpia y que se invierte en este tipo de energía para alcanzar el desarrollo económico y la creación de trabajos. Es un punto que ese es en general lo que ellos apoyan aparentemente. Pero como usted dice, don Manuel, me tomo tomando sus palabras, creo que ambas partes quieren esto. Claro. Lo diseñan de forma diferente, ¿verdad? Quizás la meta al final de esto sea diferente para cada partido, pero creo que ambos quieren tener ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué piensa usted? Pues es complicado porque, digamos, si habláramos nosotros de lo que es el cambio climático y todo este tipo de cosas, ¿no? Se sabe que mucho del cambio climático es producido por los combustibles fósiles, ¿no? Sí, otras personas también dicen que también por la cantidad de ganado que hay que emiten más dióxido de carbono, que ese tipo de cosas, ¿no? Pero toda la economía del país por muchísimos años ha dependido de los combustibles fósiles. Entonces, que de la noche a la mañana se tenga que cambiar a una energía limpia es un poquito complicado, porque cuántos trabajos, cuánta riqueza, cuántas cosas conllevan los combustibles fósiles. ¿Sí? Obviamente también en la medida que la energía limpia estuviera ya en boga y estuviera en todas partes, pues también generaría sus puestos de trabajo, pero a lo mejor sería
diferente. Muchas compañías a lo mejor tendrían que emigrar hacia eso. Los que viven de los combustibles fósiles tendrían que emigrar a la energía limpia o desaparecer, ¿no? Entonces, los políticos nos hablan de que yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, mi partido va a hacer eso, va a hacer lo otro, pero no es tan fácil ya en la práctica. Las decisiones que tienen que tomar tienen que ver con mucho, porque lo que es la economía es como un árbol grandote. Tú lo miras enorme el árbol, y cuando tú lo quieres arrancar, tú no sabes hasta dónde las raíces están puestas y hasta dónde van a tocar. Entonces, a lo mejor tú botas el árbol de enfrente y vas a perjudicar la banqueta del otro lado, la esquina del otro lado, ¿no? Entonces, así es. Entonces, al final siempre va a pretender la balanza. Y yo creo que este país, como de primer mundo, y esa balanza de poderes hace que al final las cosas no vayan tan de un lado. Cuando se van por un lado, nosotros ya sabemos qué es lo que pasa, viene, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, la retórica de los políticos, cuando en el último debate que tuvieron se dedicaron más a pelear entre ellos que a decir realmente qué es lo que quieren hacer. Y me da risa cómo al final resultaron retándose para jugar un partido de golf en lugar de decir qué es lo que tenían que hacer, ¿no? Pero cuando uno analiza los debates, siempre te dan salidas supuestamente a los problemas que hay, pero son salidas que muchas veces son temporales o son inviables, o son salidas que nada más te dan un poquitito, pero no te dicen cómo. Sí. Todos los problemas, sea el presidente que sea, va a tener que darle una... Por ejemplo, si hablamos nosotros de inmigración, no importa el partido que quede, van a tener que tomar una medida para poder salvaguardar, digamos, la seguridad interna del país, por un lado. Por otro lado, este país, uno no sabe, este país es un país de inmigrantes y la economía es buena porque muchos inmigrantes sostienen la economía a base de bajos salarios y a base también de alto consumo, ¿sí? Entonces, mientras más gente haya, se consume más, las compañías tienen que producir más, ¿no? Obviamente eso crea problemas en otras áreas, pero al final, que el presidente o que el candidato ahorita diga, por ejemplo, que vamos a hacer una deportación masiva, no solo es carísimo, sino que también viable, sí, va a tocar el árbol que tiene ramas por todas partes y raíces por todas partes. Entonces, ¿hasta dónde lo va a poder hacer? No se sabe. Pero decirlo en una campaña, pues es bueno, es bonito, porque toca las fibras de personas que estén en contra de eso, ¿no? Sí, que estén de acuerdo, ¿sí? y en contra de ellos, ¿no? Entonces tenemos que entender que en las campañas políticas muchos candidatos dicen lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Pero ya cuando están en el poder, la cosa no es tan fácil. Decía el presidente Obama, decía que quería resolver la crisis de migración y que él iba a impulsar una reforma migratoria. Se pasaron 8 años y nunca hubo absolutamente nada. Y si hablamos de eso, habrán 20 millones de personas que tienen 30 años de estar acá y no tienen papeles, y habrán otros que acaban de venir que tendrán 2 años, 1 año, y tienen sus documentos y están trabajando bien. Entonces, todo es a causa de política, no es a causa de otra cosa, ¿no? No se trata de quién tiene derecho, quién no tiene derecho. Yo creo que todas las personas que vienen por algo, salvo los que vengan con otras intenciones, pero la mayoría de personas está buscando tener un futuro mejor y se encuentran con una política que a algunos les afecta y a otros les perjudica. Entonces, es para que vayamos entendiendo realmente lo que es la política, ¿no? Dicen que la política es el arte de gobernar, ¿no? Entonces, las personas quieren el poder absoluto, quieren dirigir los destinos de la patria, y para poder llegar a eso tienen que decir cualquier cantidad de cosas que llegue al 51%, por ejemplo, ¿no? Favorece, ¿sí? Claro. Sigamos. Y si nos vamos un poquito dentro del mismo Partido Demócrata sobre los seguros médicos, dicen que ellos creen que la atención médica es un derecho, que la diversidad es una fortaleza, que la economía debería funcionar para todos y que los derechos y la verdad importan. Los hechos. Sí, sí. Sí, definitivamente. Bueno, ok. ¿Y qué piensa usted de eso? ¿Qué piensa usted sobre el seguro médico, por ejemplo, no? Digamos que Obama vino y puso el seguro médico, que le llaman el Obamacare, ¿sí? Donde vean lo siguiente. Antes de el Obamacare, si tú querías tener un seguro de salud, tú lo podías comprar donde tú quisieras, ¿sí? Tenías el derecho a comprarlo donde tú quisieras, ¿no? Pero si estabas enfermo, las compañías de seguros no te aceptaban. Te aceptaban, pero no te cubrían nada hasta después de un X tiempo.
un año, qué sé yo cuánto tiempo, ¿sí? Entonces quiere decir que no aceptaban condiciones preexistentes de salud o te las condicionaban, ¿sí? Entonces el seguro era un poco más barato, ¿sí? Y pero no toda la gente tenía acceso. Entonces toda la gente tenía que ir a cada estado. Cada estado tiene su propia política, donde hay estados, como el caso de Illinois, que tienen sus programas de seguros para gente de escasos recursos y eso y el otro, ¿no? Sabemos también hay muchas tela que cortar. Hay gente que dice que es de escasos recursos y también toma ventaja del sistema porque hacen cualquier cosa para comprobar que no tienen dinero cuando realmente sí lo tienen o sí lo podrían pagar, ¿no? Pero bueno. Cuando pasó lo de Obama, que él pasó la ley esta, también lo hizo doblándole el brazo a los republicanos. Al final se aprobó la ley. Y la parte más importante de la ley fueron dos cosas. Número uno, que las compañías de seguros por fuerza tenían que aceptar personas con condiciones preexistentes. Todo el mundo podía tener ese seguro y de inmediato irse al hospital. Eso fue muy bueno. Uh-huh. Ahora, los precios de los seguros se fueron hasta arriba. Hasta arriba. Pero para evitar que se fueran hasta arriba, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, pues entonces el gobierno va a poner dinero para subsidiar a las personas para que paguen ese seguro médico. Entonces, antes lo pagabas tú solo y no podías tener seguro. Ahora puedes tener seguro y el gobierno te paga una buena parte de acuerdo a lo que tú ganas. Entonces, ahí vemos realmente cómo funciona, digamos, la mentalidad de cada partido, ¿no? Entonces, en este caso fue un gobierno demócrata el que puso ese seguro, podríamos llamarle universal, cualquier persona puede tenerlo y va a pagar de acuerdo a lo que gane con el subsidio del gobierno. Al final, si queremos ir más a fondo, pues es un tremendo negocio para las compañías de seguros. El gobierno está pagando muchísimo dinero, eso está erogando, está subiendo a lo mejor el déficit fiscal para los que estén en contra. Tantas cosas se pueden decir de eso, ¿no? Tantas cosas. Pero ¿cuánta gente se ha beneficiado ahora de que tengan un seguro de salud? Porque aquí la salud es un negocio. O sea, mejor si haces ejercicio, mejor si comes bien, mejor si no te enfermas. Porque el día que te enfermes, tus bills van a ser enormes por el costo de salud. Ahora la pregunta es, ¿cuánto de ese costo de salud realmente es real? Porque si hablamos de en otros países donde el seguro de salud no es tan caro como el de acá. Como el de acá, claro. Sí, entonces hay mucho que ver, mucho de decir. Sí, y se traza, incluso uno puede trazar una línea de eso que acaba de decir usted. Puede trazar una línea y decir, ok, si tú eres la persona que estuviste enferma, ¿verdad? O que te enfermaste y tenías tu seguro de salud y te atendieron y te pagaron todo eso, pues enhorabuena, vas a apoyar la causa completamente. Claro. Si tú eres la persona que eres dueño de negocio, haces mucho dinero, tienes plata, y ves que el gobierno le está dando a las otras personas mientras que a ti te quiere cobrar, entonces vas a estar en contra. Claro. Y es ahí donde cada quien tendemos a opinar y a establecer una opinión, a formar una opinión en base a lo que nosotros mismos estamos viviendo. Sí. No precisamente porque sea correcto o sea la verdad o sea un hecho de que así es como deben de ser las cosas, sino porque yo me vi beneficiado o yo me vi perjudicado por la decisión que esta persona tomó. Sí. Entonces, darnos cuenta que las decisiones que ellos toman nos perjudican a todos. Por ejemplo, siguiendo con el seguro de salud, cuando estaba la ley del Obamacare, decía que si tú no tenías seguro de salud, tenías que pagar una multa al final del año. Al hacer tus impuestos, te preguntaban si tenías seguro de salud. Si no tenías, te ponían una multa de 700. No recuerdo cuánto era exactamente la cantidad. Cuando entró Trump, pues no quiso quitar esa ley del Obamacare, porque entonces se hubiera echado a mucha gente encima también. Entonces lo que hizo fue quitar las multas. Ok, si quieres tener seguro, tenlo, y si no quieres, no lo tengas, no te vamos a multar. Uh-huh. ¿Ya? Entonces ahora la gente, si quiere tenerlo, lo puede tener, no es obligatorio como antes. Uh-huh. ¿Ya? Entonces ahí como uno puede ver cómo la ideología de cada partido nos afecta en lo personal, ¿no? Sigamos con algo más, pues, muchachos. Igualdad de razas. Habla otro punto de los demócratas. Igualdad de razas. Los demócratas siempre lucharán, dice, para acabar con la discriminación por motivos de raza, etnia, procedencia nacional, idioma, religión, género, edad, orientación sexual, identidad de género o discapacidad. Muy controversial. Complicado, ¿no? Muy complicado, claro. Sí, muy complicado. Obviamente nadie quiere sentirnos en desventaja, ¿no? Si yo soy de un color o soy de otro, si tengo este pensamiento. Idioma, o como dicen ellos, ¿no? Religión, género, edad, o sea, yo creo que esos son los temas imposibles de que todo el mundo pudiéramos ponernos de acuerdo, ¿verdad? Independientemente. Pero, digamos, ¿qué es mi hermano?
Yo no sé de qué tipo de, bueno, sí sé qué tipo de pensamientos tengo, ¿no? Hay cosas que me llaman mucho la atención y que estoy muy a favor y cosas que me duelen también, ¿no? Por ejemplo, este es un país de inmigrantes y hay gente de todas partes del mundo, no hay más de una raza que de otra, ¿no? Okay. Entonces, y cuando hablamos de gente de todas las razas, pues hay de todos colores, sabores y tamaños, ¿sí? Pero este país es grande porque ha sabido de alguna manera manejar todas esas diferencias raciales. Yo siempre he hablado con amigos, por ejemplo, digamos que allá ahorita están en grandes problemas la gente de Israel con los palestinos y hay problemas a veces con los hindúes o con los turcos o lo que sea. Y por acá en el norte de Chicago todo el mundo convive normalmente, ¿no? Claro. ¿Sí? Claro. De repente hasta son amigos, de repente hasta son familiares, ¿sí? Entonces, pero eso ¿a qué se debe? A que este es un país de libertad. O sea, tú vienes aquí a, a, a creer en el culto que tú quieras y nadie se va a meter porque tú creas en cualquier Dios que tú quieras, ¿ya? Eso es por un lado. Por otro lado, pues está también la libertad de expresión, ¿sí? Que está contenida también en la Constitución. Entonces, la gente viene acá y sabe que, ok, si no te gusta el vecino, tienes que aprender a tolerar. Entonces, la tolerancia es una palabra muy fuerte en este país, donde con tanta mezcla de razas, de credos, de religiones, entre gente de dinero y gente con no dinero, eh, hemos aprendido a convivir todos basados en tolerar a los demás, ¿no? Por supuesto que esa tolerancia debe de ser de todas partes, porque cuando hay una persona que es intolerante, es el que sale a matar, es el que sale a hacer tonteras, es el que sale a decir cosas, ¿no? Pero la mayoría de gente aprende en este país a que tenemos que respetar lo que el otro piense. Y si nos vamos un poquito más a eso, en eso que dice de ese derecho de respetar y convivir, ¿verdad? Y si nos vamos un poquito a eso de la orientación sexual y la identidad de género. ¿Por qué toca ese tema? Porque está dentro Porque está ahí, ¿no? Sí, ok. O sea, si somos tan diversos y hay tantas personas, religiones, países y todo, ¿qué tal cuando nos enfocamos en esto, en la orientación sexual y la identidad de género? Bueno. Es complicado. Sí, es difícil. ¿Qué piensa usted? Es que volvemos a lo mismo, ¿no? Tanta ideología de tantos países, cada quien persona. Pero aquí venimos con una libertad, o que nos dan la libertad de ser. ¿Qué tan conveniente será realmente? Siempre y cuando no traspase el derecho del vecino. Bueno, sí. Es que ese es el problema. Pero en realidad no nos afecta. Sí, porque digamos que, ok, vamos a entrar en temas que son un poquito complicados, pero es para que se den cuenta la importancia de lo que es la política, ¿no? Los demócratas siempre están abogando por una igualdad en todo sentido, ¿no? El derecho al aborto, por ejemplo, ¿sí? Esa es otra cuestión. La comunidad LGTBX, Y y Z, ¿sí? Yo vengo de un país con mucho arraigo, vengo de una cultura digamos, de mucha religión, digamos, ¿no? He aprendido en este país a que tengo que ser tolerante y que las cosas que pienso no pueden ser negras ni pueden ser blancas. Tenemos que utilizar tonos de un montón de colores en el afán de darle a cada quien su derecho a hacer lo que quiera, ¿sí? Pero he aprendido con mi madurez a que todas las personas tienen un ángel por dentro y uno no puede juzgar a una persona por sus creencias o por lo que le guste o no le guste, ¿no? Tengo que tolerar, ese es el principio. Pero eso no quiere decir que yo no quisiera que las cosas fueran de una manera diferente. Sobre todo cuando yo tengo niños pequeños o tengo nietos. Entonces no me gustaría que mis nietos estuvieran en una parte donde los motivaran, donde los empujaran, donde los invitaran a que si quieren ser rositas en lugar de azules o verdecitos o cafecitos, ¿sí? Quisiera yo de alguna manera poderles dar a ellos lo que yo pienso, aunque ¿quién me dice que lo que yo pienso es correcto? Es lo correcto, ¿verdad? Es correcto, ¿sí?
Pero al final debería ser el derecho de cada padre de familia el saber cómo El educar a sus decidir. hijos en esas partes. Pero por individual, no en En forma colectivo. individual, no en colectivo. Entonces el problema es cuando alguien está poniendo dinero para poder impulsar esos tipos de ideología de género y tocando a tu familia cuando eres tú el encargado de esa parte, por ejemplo, ¿no? Y vamos a pensar una cosa, si ahorita se está impulsando mucho ese tipo de ideología, usted dice en sus nietos, en las generaciones nuevas, ¿quiere decir que en un futuro podemos tener un presidente que tenga otro tipo de orientación sexual? Claro. Los maestros pueden tener tienen derecho, digamos. Tienen derecho, entonces podríamos llegar a tener un presidente. Por ahí se dice que todo lo que pueda pasar, va a pasar, tarde o temprano. Ahora, lo que no Son sabemos posibilidades, es ¿no? Son posibilidades. Sí, claro. Lo que no sabemos es esto. Me han dicho lo que sabemos es esto. Esta nueva generación, ¿verdad? Ahorita están los alfas y los betas. Son ahorita los niños, los preteens, y son los toddlers, ¿no? Son los niños chiquitos. Pequeño. La forma como ellos estén siendo criados es lo que va más o menos a predecir cómo van a ser las cosas en el 2040, 2050. Vuelve a ver este video y me cuenta cómo les fue. A ver si andamos por acá. Pero le voy a decir otra cosa. Bueno, todos estamos en contra de la homosexualidad hasta que usted no tiene un hijo homosexual. Todos estamos en contra de tener armas hasta que a su casa no se meten a robar, le hacen daño a su familia y usted pudo haber tenido un arma. Esas son las dos contrapartes. Estoy hablando de un extremo y del otro extremo. Entonces, por eso es que a mí personalmente se me hace muy difícil el tema de la política. ¿Por qué? Porque son cosas, ¿verdad? En ambas vas a encontrar lógica e ilógica, claro. ¿Verdad? Ahorita, en su momento, voy a comentarles un poquitito de lo que son mis conclusiones propias al respecto. Pero vamos al siguiente, si no se nos va a acabar el tiempo completo. Sí, no, ya estamos sobre el tiempo. Así que vámonos rápido sobre eso. Aquí habla de la seguridad nacional y el ejército, por ejemplo. Interesante. Habla del control de armas. Sí, lo que hablábamos del control, lo que tú acabas de decir exactamente eso. Pues yo no puedo manejar un arma, no puedo manejarla, no me hallo yo haciendo eso y mucho menos disparándole a alguien. Pero no sé qué pasaría conmigo si alguien le hiciera daño a mi familia. Esa es la cuestión. ¿Ya? Entonces, ese es el asunto. Mientras no te toquen a ti en lo personal, a lo mejor dejas pasar, ¿no? Pero en el caso de los políticos, ellos tienen obligación de regular. De regular. Ese es el problema. Ellos tienen obligación de regular, porque si no hubiera gobierno sería un caos total. Entonces tiene que haber un gobierno que nos ponga leyes, que nos ponga sanciones, que nos ponga multas, que nos ponga cárcel, que nos ponga todo para poder controlar la actividad humana. O sea, cuando el individuo tiene libre albedrío, acuérdense que todos vemos el mundo de acuerdo a cómo nos haya ido en la vida, ¿no? Entonces habrán personas que tendrán problemas de infancia, que tendrán problemas de desarrollo, lo que sea, que a lo mejor sienten que los psicópatas que pueden odiar a todo el mundo, lo que sea, ¿no? El gobierno tiene que tomar control sobre eso. No puede ser, por ejemplo, en caso del control de armas, lo que los demócratas pelean sobre eso es que le están dando armas a personas sin haberles hecho un examen psicológico, sin haber a lo mejor revisado antecedentes o lo que sea. Ok, está bien, yo voy por eso, pero por otro lado está bien, pero ¿por qué armas grandes que son automáticas, que tiran no sé cuántas balas por segundo? Eso es fatal. Sí, eso es fatal. Entonces, tiene que haber una balanza en todas esas cosas. Que la gente tenga armas está bien, pero límites, ¿no? pero con límites. Pero por aparte, esa persona que tiene armas, ¿habrá recibido un curso? ¿Habrá recibido un curso? No, de cada una de estas no de cómo manejar las armas, de la psicología que hay atrás de todo eso. Porque la responsabilidad de cargar un arma. El que tiene un arma cree que es el dueño del mundo. Y si encuentra un desarmado, el que se cree superior. ¿Sí? Entonces, ese es el problema. Entonces, ¿habrá algún tipo de clase de psicología para esas personas? ¿Se meterán ellos? Yo no he investigado eso, tenemos que investigar. Sí he escuchado al respecto. Sí he escuchado al respecto. Ya, pero donde se hagan exámenes, donde constantemente se hagan, porque no sé. Ahora, toda regla tiene su excepción. Bueno, yo he escuchado que sí les dan cierta educación antes de proveerles una arma, ¿verdad? Pero no a todos. Y volvemos a que... Y esa es la parte legal. Exacto. Y cuando se maneja por como dicen, abajito del agua las armas,
de dónde reciben Sí. esa educación. Y cuando matas a alguien, cuando le quitas la vida a alguien con propósito o por accidente, ¿cómo va a afectar tu psiquis eso en adelante? O sea, tantas cosas que uno debe de pensar en eso. Entonces ahí te das cuenta, por ejemplo, vemos a los políticos, algunos nos caen mal, otros nos caen bien y por eso va a ir nuestra votación por ahí. Pero realmente el que llega ahí tiene una responsabilidad demasiado grande. Lo que es la impartición de la justicia es demasiado grande. Los jueces que aplican la justicia es una responsabilidad muy grande. Manejar a 325 millones de personas de todos los tipos de clases sociales y pensamientos, eso es un dolor, no es tan fácil. Entonces, llegar a ver esos líderes, para mí, es gente que ha sido marcada por algo. Algo tienen esas personas para que hayan llegado a esos puntos. Aunque uno pueda decir, el viejito ya tiene 82 años y ya no se puede mover, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, pero esa persona tiene un don para haber llegado hasta ahí, porque tuvo más contrincantes. ¿Cómo en su partido no hay más gente que pueda salir? ¿Qué tiene ese señor que lo hace diferente? Que lo hace diferente. Y si vemos al otro señor, igual la misma cosa eso. Será un tipo que a muchos les caerá mal, otros lo adorarán, pero el Señor tiene algo que hizo que estuviera en la punta de la pirámide. ¿Qué es ese algo? La responsabilidad que tienen es muy grande, porque Estados Unidos no es un problema que nada más maneje sus 325 millones de habitantes. Las decisiones de Estados Unidos perjudican hasta allá, hasta el último confín de la tierra. Señora, ¿usted le ponen un comentario mal en alguna cosa que usted puso en el medio social? Ya se siente uno mal. Imagínate que 200 millones de personas te ponen en tus medios sociales y que te critiquen todo lo que tú haces. Por eso se han dado cuenta ustedes que los presidentes cuando inician lucen de cierta forma su apariencia y al final del término, del tercer, cuarto año, quinto año, completamente distintos, completamente su semblante, su forma física de verse es demasiado desmejorada. Ahora usted ya sabe. O sea, no pueden, sí, y no puede decir, digamos, que no hayan tenido las tensiones, simplemente que en Europa o en Asia que se estén peleando, que hayan guerras que van a interferir en todo, que haya pobreza en otros países o que en este país, por ejemplo, que quiere tener los recursos naturales de otros países, lo que sea. Las decisiones que ellos toman son decisiones que van muchas veces hasta en contra de lo que ellos piensan, pero las tienen que tomar. O sea, independientemente de que tengan todo un servicio secreto de sus órdenes, que se den buena vida, que no tengan problemas, que tengan que... Pero el simplemente hecho de tener que proteger a toda su familia, porque cualquier miembro de la familia puede ser sujeto de algo, entonces te cambia la vida totalmente. La gente que llega a esa cúspide, le cambia la vida totalmente a ellos. No solamente a lo mejor en cuanto a que hacen más negocio, que tienen más dinero. ¿Quién no dice? Porque uno no sabe qué tantos negocios hacen ellos. Yo me he puesto a pensar, los presidentes de cada país, de los países desarrollados, pues todos son amigos. Todos es como que tuvieras en tu casa a tu familia, a tus mejores amigos, porque el presidente de aquí se codea con los presidentes del otro lado, aunque cada uno dure en su puesto 4 años nada más, pero en su momento ellos están rigiendo los países, el destino de toda la humanidad. Entonces ellos tienen que llevarse bien. Ahora imagínense que el presidente de Estados Unidos se reúne con el presidente de Rusia o con otro presidente con el que no se lleven. Tienen que ser diplomáticos. Tienen que saber aceptar lo que este país o este otro presidente crea. La forma como hacen sus cosas. La forma como hacen sus cosas, ¿no? Entonces, realmente los políticos tienen que ser tremendamente diplomáticos para poder mantener la tranquilidad y la estabilidad, digamos, a nivel mundial. Hablando de relaciones exteriores, ¿no? Este tema nunca se va a acabar, señor. Nunca se va a acabar. Nunca se va a acabar y por eso tratamos de hacerlo nosotros lo más concreto posible, porque mientras más hablamos, más cosas se nos ocurren que pudiéramos tocar. Y obviamente lo que pretendemos es compartir un poquitito nosotros tratando de poner todo en una balanza, pero créame, es muy difícil. Las cosas o se van de un lado o se van del otro. Aquí tengo, ayer me di la tarea, nos fuimos con la señora Lilia a preguntarle a la gente acerca de política. Obviamente es un tema difícil y bueno, en este sentido lo que nosotros queríamos era escuchar lo que habíamos venido escuchando anteriormente, que era ¿será que la gente para este próximo gobierno, ¿verdad? Para estas próximas elecciones no quieren votar? ¿Será posible que hay mucha gente allá afuera que no quieren votar? Y escuchen lo que dijeron estas dos personas, estas dos señoras que entrevistamos en la calle.
So the question in reality is, why, or have you guys heard about people not wanting to vote for this upcoming election? I have actually heard quite a bit online and just personally, and particularly the younger folks that Pete is going to get you. Anyway, particularly the younger folks that just don't really believe in the system anymore. They believe it's rigged. They believe the Electoral College pretty much is running the show behind the scenes, and they don't really feel like their vote matters. Do you think the vote matters, though? I think the vote absolutely matters, and I think that if we just had a little bit more education and knew that it's not just about the presidential elections, but also those local elections, you know, the mayors, the judges, the aldermen, all of those votes matter as well. Absolutely do. I hope that we start And they paying more also attention. impact They impact your life and what you have access to. I mean, Absolutely. what is it, the Project 25 or whatever that Oh they're talking my about? goodness, yes. I mean, like, That's those terrifying. are some of the reasons why we should be voting. I mean, I work in healthcare, so a lot of times we're Absolutely. always, you know, at Washington, D.C., just fighting for just regular rights for our LGBTQ community, for women and their rights when it comes to their own bodies, when it comes to abortion, when it comes to lowering the screening ages for things like colorectal cancer, and, you know, just different things like that. So, I mean, I don't know everything about politics, to be completely honest, but I don't think anybody knows particularly everything there is to know about politics. Right? Yeah. There's a lot of things But I do unsaid. understand Yeah. either you're going to be a part of the solution or the part of the problem. 100%. And that's just at the end of the day. You can't keep complaining about how things are and not take a And stand. not use your voice. Yeah, Yeah. absolutely. So go vote. So that's what I was going to say. What's your final thing? You have to vote. You have to vote. Do you agree? Yes. Thank you, ladies. You're awesome, ladies. Thank you. Ok, como se pueden dar cuenta, una señora tenía un poco más de edad y otra señora un poquito menos de edad. Entonces, la señora que tenía más edad dijo, no, es completamente erróneo. Todo mundo queremos votar. Y la señora, que es un poquito más joven, sin decir de edad y todo lo demás por acá, obviamente tenemos el permiso para haber pasado este video que pasamos, dijo, no, yo sí he escuchado efectivamente que hay mucha gente que en esta oportunidad no quiere votar. Ahora, yo no sé si es realmente por los candidatos que tenemos que podríamos estar o no de acuerdo, o más bien dicho lo dijo ella porque ese es el pensamiento de la generación. Y luego tenemos a este otro señor también, muy interesante, que nos dio un punto de vista, siento yo, muy positivo en relación a lo que significa, señores, hay que votar independientemente porque tu voto cuenta, que era lo que decía Manuel. Escuchen. I have a question for you, sir. Is it true that people no longer want to vote? I think right now we're in a really challenging time where some folks might feel like the options are difficult for them to pick between the two folks who are running for office for president. But I do think that there's still energy out there. There's still folks who are civically engaged, who want to see the country go in the right direction and know that the only way that they can do that when it comes to at least politics is go out and cast a vote. Exactly. So does your vote really count? I mean, I think it does, because I think even though it might not be the vote that gets your candidate the win, right? Maybe we live in a specific state where that candidate was going to win anyways. Some people might feel like their vote isn't as heavy or not as weighted the same. But at the same time, I do think that it's an indicator of just how much you care about civic life in your own community, in our country, like I said, for the future of our country. And so when you're looking at data points around like civic health for a neighborhood, a city, a state, looking at the voting engagement is a really big factor. That was an amazing response, sir, and we appreciate it. Thank you very much for participating for Dinero Magazine. Entonces, efectivamente, lo que pretendía el señor con este video era decirnos, no está todo perdido, todavía hay tiempo de hacerlo, tu voto cuenta, y incluso lo que él acaba de decir es eso. Él dijo, recuerden que puede ser que tú estés a favor de un candidato, pero que vivas en un estado donde la mayoría no lo está. Y ese podría ser otra situación que influye, a la que voy a decirles una conclusión propia que yo investigué. Hay algo que se llama, le llamamos nosotros, permítanme me recuerdo, disonancia cognitiva.
Por eso me costó aprenderme por ahí lo que es esto, porque está complicado. Disonancia cognitiva les voy a poner. Disonancia cognitiva, les voy a poner un ejemplo. Es cuando uno tiene dos pensamientos que están uno en contra del otro y que andan dando vueltas en tu cabeza y no sabes cómo resolverlo. Aquí le va. Tú sabes que fumar es malo, pero pues te justificas diciendo, mira, tuve un día largo, me lo merezco, ese tipo de cosas. Aparte, mi tío fumó toda la vida y se murió de 90 años. Sí, de 90 y no años, se murió de no eso. pasa nada, sí, ¿no? Okay. Te gusta comer el junk food, la comida chatarra, ¿no? Y estás duro y duro y dale. Y estás viendo el partido, estás viendo la novela y tú sabes que es malo para tu salud. Además, te levantas de ese sofá y te sientes pesadísimo, pero dices, solo se vive una vez. Claro. Entonces, ¿qué voy con disonancia cognitiva? A esto voy, ahorita voy a meter la política entre lo que les acabo de decir. El problema conmigo y con la política es lo siguiente. Muchas veces usted ha escuchado que su candidato en el que usted está pensando dice cosas con las que usted no está de acuerdo. Pero en aras de mantener ese apoyo completo a esa persona que usted está apoyando, decide seguir con todo. Usted está en desacuerdo en que las cosas que hizo esta otra persona son muy malas, pero pues hace otras cosas muy buenas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros los seres humanos? Primero, aceptar que somos seres humanos, que nos equivocamos. La cuestión es que no analizamos los hechos. Si tú tienes a los dos candidatos, conoces las personalidades y conoces lo que cada quien hizo malo y cada quien hizo bueno, invierte los roles, no los partidos. Invierte, esta persona hizo esto y esta persona hizo lo otro, ¿verdad? Lo inviertes. Y ahora dime tú, ¿sigues favoreciendo a esa misma persona? Es ahí cuando empiezas a descubrir, no, sí es cierto. Es que si mi candidato hubiera hecho eso, pues yo creo que X o Y, Z, ¿no? Se merece un castigo, se merece esto, o no merece estar ahí. Ese es el problema. No analizamos los hechos. Nos vamos porque yo ya apoyo a este partido, yo soy azul, yo soy rojo, y por lo tanto, así va a seguir siendo independientemente que mi candidato esté mal. ¿Ustedes qué piensan? Pues Es algo común, ¿eh? la política es súper complicada, ¿no? Y decías algo, hasta que no te toca, no tomas decisión, no tomas conciencia, ¿no? Pero ya para terminar, la intención de este tema en la revista, que da para mucho más, porque aquí nada más tocamos cositas, solamente queríamos que supieran cuál es el pensar de cada partido, ¿no? Primero, quede quien quede el candidato, no va a estar con las manos sueltas para poder hacer lo que se le da la gana. Eso es número uno. Pero número dos es, siempre que se toma una decisión, favorece a un montón y perjudica a otro montón. Es muy difícil. Lo que ellos siempre buscan es el bien común. ¿Pero qué es el bien común? Pues la mayoría. Pero si entre esa mayoría te llevaste al 30%, pues perdón, por el 30%. ¿Sí? Y si a ti te toca estar en el 30, pues, perdón, te tocó estar en el 30. Te tocó, ¿verdad? Sí. Okay. ¿Quieres saber a qué partido realmente tú perteneces? Sigue los dos enlaces que estoy poniendo de este lado, o cualquiera de los dos, y te darás cuenta después de tomar ese quiz a qué partido realmente tú perteneces en base a las preguntas que contestaste. Seguimos con el video. Sí. Okay. Efectivamente. Entonces, les agradecemos mucho por su paciencia, agradecemos muchísimo el que nos hayan prestado esta atención. Si llegaron al final de este video, muchas, pero muchas gracias. Hicimos esto un poquito diferente, no hubieron preguntas de parte del público. Había muchas cosas que la gente estaba diciendo, pero lo que queríamos era entregar algo un poquito más objetivo, porque si no vamos a caer en la misma situación, ¿verdad? Entonces quisimos hacerlo objetivo. Nuevamente, somos Dinero Magazine. Por favor, suscríbanse. Ya vimos que están viendo nuestros videos, pero muchos de ustedes no se están suscribiendo. Por favor, vean los videos, suscríbanse y aprieten en la campanita para que puedan recibir una notificación cuando nosotros acabemos de subir ese nuevo video. Nuevamente se despide el señor Manuel Murga, Lilia Flores y Carlos Murga. Dinero Magazine Online. Nos vemos la próxima semana.